continuación desarrollaré el ejercicio 4 de la guía, de acuerdo a lo que le había comentado, ¿cierto? El ejercicio 3 es más fácil, es más simple, eso se lo dejo a ustedes. Y el ejercicio 4 en realidad, igual que los anteriores y que hasta el 6, que son los de la guía, son la misma metodología. La diferencia es que prefería hacer este porque es más largo y tiene cuentas más desconocidas, por así decirlo, ¿cierto? Y bueno, aquí está el ejercicio, ¿no es cierto? Está el listado de cuentas con su débito y crédito. Ya los copié para acá para no perder tiempo copiando. Y obviamente en el ejercicio no están copiados, perdón, no están sumados, pero al sumarlo me tiene que dar necesariamente la misma cantidad. Si no me dan las sumas iguales, hay algún problema. De ahí entonces empiezo a sacar los saldos, y esto es, ¿no es cierto?, que al saldo deudor le tengo que restar, o sea, perdón, a los débitos, le resto los créditos, y si es mayor el débito, obviamente me va a dar saldo deudor. Si es al contrario, el crédito mayor que el débito, me va a dar saldo acreedor, ¿cierto? Entonces voy a hacer acá, para hacerlo más rápido, si esta es mayor que, si el débito es mayor que el crédito, entonces que me escriba el débito menos crédito. De lo contrario, que anote un cero. Y esto todo lo contrario, ¿no es cierto? O sea, eso va a ser igual a que si el débito es menor que el crédito, entonces que anote el crédito menos débito. Y de lo contrario, un cero. Y copio estas fórmulas para abajo hasta ahí. Y me dan, ¿no es cierto?, las sumas igual, 192, 513, 864, que es lo correcto, digamos, ¿cierto? Se han borrado las líneas, un detallito de estética más que nada. Lo vamos a dejar con las líneas para que se vea, ¿cierto?, más completo. Ya, ¿no es cierto? Como el débito es mayor que el crédito por 5 millones, saldo deudor. Lo mismo, ¿no es cierto?, débito es mayor que el crédito. Y lo mismo con todas estas cuentas porque vienen ordenadas, son todas cuentas de activos, ¿ya? Excepto algunas por ahí, como por ejemplo cuenta particular, que no es una cuenta de activos, es una cuenta de patrimonio, pero aquí en el balance de 8 columnas igual, ¿no es cierto?, me da saldo deudor y es como que si fuera un activo, aunque como digo, en realidad no es una cuenta de activos, es una cuenta de patrimonio. El IVA, que en realidad aquí debería ser de IVA débito fiscal e IVA crédito fiscal, o IVA por pagar en este caso, porque tiene saldo acreedor, se usó como se usa en muchas empresas, que no es lo correcto conceptualmente en todo caso, en que si es mayor el saldo, es decir, si tiene saldo deudor es remanente, si tiene saldo acreedor es IVA por pagar, pero con una sola. Después, ¿no es cierto?, todas las otras cuentas son de pasivo, ¿no? Tienen saldo acreedor. Y después tengo una cuenta de pérdida, una cuenta de ganancia, ¿cierto?, la cuenta venta, una cuenta de ganancia o de ingreso, y todo el resto son cuentas de gasto que tienen por lo mismo saldo deudor. Aquí con la cuenta de corrección monetaria hay que tener cuidado porque dependiendo del saldo puede ser cuenta de gasto o de ingreso. ¿Ya? En este caso, como es mayor el debe, es saldo deudor, pero podría haber sido saldo acreedor también. Lo importante es que después, ¿no es cierto?, al comparar aquí, me tiene que dar las sumas iguales. Y después la última parte, empezar a repartir los saldos en activo, pasivo, pérdida o ganancia, dependiendo del tipo de cuenta, obviamente. Partamos entonces, ¿cierto? La cuenta cajas es activo, por lo tanto va a ir ahí, ¿cierto? Lo mismo con la cuenta banco, y para abajo, ¿no es cierto?, todas las cuentas de activos, hasta la cuenta particular socio y esta de pérdida. Estas dos no son de activo, son de patrimonio, pero como tienen saldo deudor, ¿cierto? Si yo les pusiera aquí a este lado, tendría que ponerla con signo negativo. Y no existen los signos negativos en el balance de 8 columnas, entonces por eso se dejan a este lado, ¿ya? Y tengo una suma, ¿no es cierto? Más abajo ya no tengo más cuentas de activos, porque como les decía, están ordenadas en este balance. Después vienen entonces las cuentas de pasivo. Como tiene saldo acreedor, o es pasivo o es ganancia. En este caso, ese es pasivo.
y sigo para abajo con las cuentas de saldo acreedor hasta ahí, ¿cierto? Esas son cuentas de pasivo, creo que no me he equivocado ninguna. Impuesto por pagar, previo por pagar, provisión, patrimonio, y de ahí ya este es ingreso. Es decir, esa de los 80 millones, que es la cuenta venta, si no es pasivo por ser saldo acreedor, entonces es ganancia. Entonces esos 80 van ahí. Y otros ingresos también, ¿cierto? Son de ahí. Y esta, una cuenta de pérdida. Y hasta ahí, ¿cierto? Todas esas son cuentas de pérdida. Y me dio, ¿no es cierto?, la diferencia, 17.802.836, 17.802.836. Listo el balance de Chocolo. Si se dan cuenta, es relativamente simple, siempre y cuando no tenga problemas en reconocer qué tipo de cuenta es, si es activo, pasivo, pérdida o ganancia, porque si no, ¿no es cierto?, como les decía, si anoto una cuenta en la columna que no corresponde, obviamente las sumas me van a dar otros valores y por lo tanto la diferencia obviamente también va a ser distinta. Y la otra parte es empezar ahora a repartir, ¿no es cierto?, por tipo de cuenta, ¿cierto? Ahí eso se estaba haciendo solo, pero la verdad es que lo voy a borrar porque me quedó del ejercicio 2 y tengo que empezar a ver qué cuentas son las que voy a anotar ahora, ¿cierto? Esas, como digo, son las cuentas que estaban de antes, de los ejercicios, las referencias. Lo mismo acá y lo mismo ahí. Y ahí ya no hay más valores. Ahora sí. Veamos entonces. Aquí hay que ir con cuidado porque son hartas cuentas. Y, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que son cuentas de efectivo y efectivo equivalente? Estas dos primeras. Entonces, en efectivo y efectivo equivalente yo voy a tener dos cuentas. Que sería esta más esta. Eso sería, ¿no es cierto?, efectivo y efectivo equivalente. Le vamos a poner ahí de todas maneras. Caja y banco. Estas son las dos cuentas que utilizamos para ese monto. Ahí, caja y banco. Después tenemos la cuenta clientes. Y está clientes. Y acuérdense que dice deudores por venta, que esos son los clientes. Y otras cuentas por cobrar. Entonces sería clientes y cuentas varias por cobrar. Entonces, ambas serían como deudores por venta. Entonces también tengo dos cuentas. Entonces voy a poner acá, que sería la cuenta de clientes y otras cuentas por cobrar. Clientes y las cuentas varias por cobrar. Después, clientes y varias cuentas por cobrar. Estas dos cuentas son las que ocupamos para ese ítem. Entonces, voy a ir haciendo lo siguiente. Estas tres ya las tenemos ocupadas. Las voy a pintar de amarillo para ir teniendo la seguridad de que no se me va quedando ninguna fuera. Cuentas varias por cobrar. Esa también está lista. Tengo depósito a plazo y acciones. Son instrumentos financieros. Por lo tanto, esas dos pueden ir ahí. Digo pueden ir porque también podrían ir aquí o acá. Ahora, disponibles para la venta, yo no sé. Tendrían que decirme que están ahí, las acciones, por ejemplo, están ahí para la venta. Como no lo sé, entonces las voy a considerar todas acá arriba, ¿no? Suponiendo que ya se hizo el ajuste y que están, ¿no es cierto?, como dice ahí, con un valor razonable, dependiendo del valor de mercado que tienen estos instrumentos financieros. Entonces ahí sumaría el depósito a plazo y las acciones. Esa cuenta de acciones también a veces aparece como valores negociables. Entonces, ¿qué es lo que anoté ahí? Depósito a plazo y acciones. Esas dos cuentas quedaron ahí, ¿cierto?
en activos financieros. Damos lista entonces con esa y esa. También estaríamos ya consideradas. Después tengo PPM y mercaderías. El PPM es un impuesto que se paga por anticipado, por así decirlo. Entonces, ahí. Porque es un impuesto por recuperar, es plata a favor de la empresa. Entonces, era ese, si no me equivoco. 1.200.000. Sí. Esa entonces sería nota PPM. Listo. Después, ¿qué cuenta más tengo? Listo, 1.200.000. La mercadería. Y la mercadería va ahí en existencia. Lo voy a pintar al tiro porque es la única que va ahí. En existencia. Los 20 millones. Y no tengo más activos corrientes, ¿cierto? Hasta ahí activos corrientes, porque de aquí para abajo empiezo con activos no corrientes y estas dos, como les decía, no son de activos, son de patrimonio. Entonces esas tres irían juntas porque las tres son de propiedad, planta y equipo. Los bienes raíces podría ser de propiedad de inversión, que es la que está acá abajo, pero tendría yo que estar en la empresa y saber si es o no es. Como no estoy en la empresa, no sé, lo considero, ¿no es cierto?, como propiedad, planta y equipo. Entonces eso sería la suma de bienes raíces mal, que estoy sumando, iba a sumar el nombre, los bienes raíces más eh, los muebles y útiles y más el vehículo. ¿Ya? Ahí estaría, ¿cierto?, propiedad, planta y equipo. Bienes raíces, muebles y equipos y vehículos. Eso sería, ¿cierto?, los de este ítem. Y no tengo más activos. Hasta ahí con los activos, no hay más activos. ¿Qué viene ahora? Dos cuentas que, como les decía recién, son de patrimonio. Aquí está el patrimonio. Dice que tengo resultados acumulados. Y esa resultado acumulado, por ahí, es igual a esta cuenta. Pérdida del ejercicio anterior. Ahora, esa va a ir con signo negativo, porque tiene saldo deudor y las cuentas de pasivos son las que están en el saldo acreedor. ¿Ya? Entonces, como está en el lado contrario, que eso quiere decir que va con signo menos. Ahí está con signo menos. Y la otra, la cuenta particular, es cuando los socios han hecho retiros. Entonces, y también está en el lado cambiado, ¿no es cierto? Iría ahí donde dice dividendos, ¿cierto? También con signo negativo, la cuenta particular, que es plata, ¿no es cierto?, que el socio ha sacado para su uso. Ahí. Entonces, esas también ya están, ¿no es cierto?, y fuera de... Vendríamos con los pasivos. Y los pasivos tengo el IVA. Entonces, ese es un impuesto por pagar. Veamos los pasivos. Si tengo algo parecido, ¿no es cierto? En los pasivos corrientes, porque el IVA es a corto plazo, no tengo, ¿cierto?, excepto el impuesto a la renta. Por lo tanto, va ahí. Perdón, en otros acreedores. Ahí van todo lo que es por pagar que no sea los comerciales, que sería cuenta proveedores básicamente, o cualquier cosa que tenga que ver con por pagar del giro, sino otros acreedores. ¿Ya? Entonces, aquí tengo el IVA, otro impuesto por pagar, más las instituciones de previsión, que sería FP, etcétera, más los acreedores, y eso. Y además tengo, ¿no es cierto?, aquí pintamos el IVA,
lo saqué, impuesto por pagar, provisión, acreedores. Eso ya está listo. Tengo proveedores. Proveedor sí es el comercial. Entonces, aquí, ¿no es cierto? Pero los acreedores comerciales serían los proveedores, que son eso que está ahí. Después, ¿qué más me falta de pasivos? Eso ya está listo. Tengo provisión, provisión. Y acá tengo provisiones a corto plazo, ¿cierto? Provisiones. Entonces ahí van las dos cuentas de provisión. Esa y esa. Y las tres que siguen, no tengo de nuevo pasivos a largo plazo. Las tres que me quedan son, ¿no es cierto? Provisión, provisión. A ver, déjeme ver una cosita antes que se me olvide. Sí, que estaba pensando que está... Ah, los pasivos. Está el impuesto a la renta, pero no como provisión el impuesto a la renta. O sea, si yo tuviera específicamente impuesto por pagar, impuesto a la renta por pagar, ¿cierto? Iría ahí. Pero las provisiones van acá arriba. Entonces, estas dos están listas. Y lo único que me queda son cuentas de patrimonio, ¿cierto? La revalorización del capital propio, utilidades retenidas y capital. Ya, fíjense en lo siguiente. La revalorización del capital propio va aquí donde dice por ajuste de valor. Ya, yo estoy reajustando un valor, en este caso lo estoy una revalorización, entonces ahí va la revalorización del capital propio. Y después tengo la utilidad retenida, ¿cierto? Esas son utilidades o pérdidas que vienen de antes, ya de ejercicios anteriores. Y aquí tengo, ¿no es cierto? Resultados acumulados. Ya lo ocupé. Entonces voy a tener que sumarle la... Tengo una pérdida y también tengo una utilidad. Entonces sería más esa utilidad retenida. Y por último el capital. Que es la cuenta capital solita, ¿cierto? Que serían esos 5 millones que están ahí. Y con eso tendríamos listo todos los pasivos. Y me estaría faltando, ¿no es cierto?, la utilidad del ejercicio para cuadrar el balance. Pérdida de utilidad del ejercicio. Ese que está ahí entonces sería igual a esta diferencia de ahí. Y, ¿no es cierto?, 111.250.000 los pasivos, 111.250.000 los activos. Estamos cuadrados por eso. Y con el estado de resultados, ¿cierto?, es más fácil, más simple. Copio la cuenta ventas, la cuenta costo de ventas. Estos eran los dos que estaban al principio, por eso me acuerdo. Ese es menos, ¿cierto? Entonces lo voy a poner ahí, menos costo de venta, porque es pérdida, ¿cierto? Venta menos coste de venta. Después tengo otros ingresos, y ahí aparece otros ingresos, por lo tanto ahí mismo, otros ingresos. Después, sueldos, honorarios, hasta ya está listo, lo voy a pintar, ¿cierto? Ya los vimos, también y también. De aquí para abajo tengo sueldos, honorarios, depreciación, son gastos de administración y venta, digamos, o operacionales. Gastos financieros no, impuesto a la renta tampoco, ¿no es cierto? Esos van en su sitio específico. Contribución de bienes raíces, un gasto operacional, gastos generales también, sueldo empresarial también y castigo de clientes. Todos esos van en esta línea de aquí, los gastos de administración. No tengo específicos de venta, como por ejemplo promociones, publicidad, gasto de comercialización, etcétera, o marketing. Como no tengo eso, entonces van todos aquí arriba los que son pérdidas, digamos. Iría entonces los sueldos más los honorarios más, ¿qué hice? Más la depreciación más la contribución de bienes raíces más los gastos generales más el sueldo empresarial, que es igual que remuneraciones pero de los dueños,
y el castigo cliente por los clientes que no me van a pagar. Ahí está. ¿Cuáles me quedarían? Me quedarían solamente el impuesto a la renta, y me quedaría la corrección monetaria, y me quedaría nada más. Los tres están listos. Entonces, el impuesto a la renta, aquí abajo dice impuesto a la renta, 6, impuesto a la renta, como pérdida obviamente, entonces menos. Eso no tenía que ponerle menos porque la fórmula está con menos, pero bueno, eso es detalle, ¿no es cierto?, de cómo haga el formato. A este sí son gastos, y aquí es una pura suma, entonces a ese tengo sí que ponerle el signo negativo, menos todos esos. Y la corrección monetaria. Y la corrección monetaria también va a ser negativa, menos esos de ahí, los 5 millones. ¿Y qué me está faltando? Los 40 más menos los 17 más los 5 me da 19. Tengo una diferencia, no me falta nada, ¿cierto? De cuentas, no. Entonces, no me extrañaría que sea una... ¿Cómo se llama esta cosa? Una suma mal hecha. Por un signo, digo. A ver, ¿cuál es la diferencia? Eso menos lo que debería ser 1.860.000. Y tengo 1.860.000 por ahí. Ahí está, 1.860.000. ¿Qué pasó con ese? Me olvidó considerarlo. En la O 35. ¿Y eso qué es lo que es? Los gastos financieros. Ah, claro, pues me falta. Yo lo pinté y no debería tenerlo pintado, ¿eh? Así me sirve al tiro saber cuál es el enredo, el problema. Gasto financiero, ahí. Entonces ese de ahí va a ser igual al el 1.860.000 con signo negativo porque es gasto. 17.802.836, 17.802.836, está bien. Y además, ahí también está bien, 17.802.836. Ahí estaríamos entonces con el ejercicio completo. Ok, entonces. Eso sería entonces, ¿no es cierto?, el cuidado que hay que tener con la clasificación. Y fíjense lo que me pasó a mí, pero buscando la diferencia, ¿no es cierto?, se puede encontrar fácilmente. Así que eso sería por ahora.